¿Sabías que existe un relato bíblico impresionante donde un solo ángel, With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. enviado por el Creador, fue capaz de derrotar a un ejército entero de 185.000 soldados asirios en una sola noche? Este evento extraordinario no fue obra del azar, sino una clara manifestación del poder divino interviniendo en defensa de su pueblo. Para entender a fondo cómo y por qué ocurrió semejante hecho, es fundamental que nos sumerjamos en la fascinante historia del rey Ezequías y los numerosos desafíos que enfrentó durante su gobierno. Ezequías, a diferencia de su padre Acaz, un rey que se había desviado gravemente de los caminos espirituales, decidió tomar un rumbo totalmente opuesto. Desde o inicio de su reinado, se destacó por su firme compromiso con la justicia y su deseo de restaurar la relación entre Judá y Dios. Este joven asumió el trono con apenas 25 años, y durante los 29 años que gobernó en Jerusalén, su liderazgo fue marcado por fidelidad, reformas religiosas profundas y un corazón voltado para los valores eternos. Su madre, Abi, hija de Zacarías, también jugó un papel importante en su formacao espiritual. La Biblia destaca que Ezequías hizo lo que era correcto ante los ojos del Señor, algo raro entre los reyes de su época. De hecho, sus acoes foram comparadas as do propio rey Davi, símbolo máximo de fe de bocao en Israel. 2 Reyes 18, 1-3. Una de las decisiones más impactantes de su gobierno fue eliminar por completo los llamados lugares altos, áreas utilizadas para cultos paganos y prácticas idolátricas que habían se infiltrado no culto a o Deus verdadeiro. Además, mandó derribar los postes sagrados dedicados a ídolos y destruyó objetos de veneración que ya no cumplían con el propósito original para el cual fueron creados. Un ejemplo emblemático fue la serpiente de bronce que Moisés había forjado siglos antes, por instrucción directa de Dios, durante la travesía por el desierto. Números 21, 8-9, esta figura, que había sido un instrumento de salvación para los israelitas que eran mordidos por serpientes venenosas, lamentablemente, con el tiempo, fue transformada en un objeto de culto idólatra. El rey Ezequías no dudó en eliminarla, llamándola Neustán, para demostrar que nada debe ocupar el lugar de Dios en la adoración del pueblo. Por todo esto, Ezequías se ganó una reputación única. Fue uno de los pocos monarcas de Judá que realmente se destacó por encima del resto. No solo restauró la fe de su nación, sino que también se preparó espiritualmente y militarmente para enfrentar las amenazas externas que se avecinaban. Su liderazgo, íntegro y valiente, lo convirtió en una figura clave en la historia de Israel, alguien que no se dejó vencer por el miedo, ni por los números, ni por la presa o dos imperios vecinos, y ahí que comeca a coneca o como episodio impresionante do anjo que derrotó Sosino o ejército asirio. Antes de adentrarnos en esta historia fascinante que revela cómo un solo ángel cambió el destino de todo un ejército, te invito a hacer algo muy importante. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Aquí exploramos los relatos más poderosos, misteriosos y transformadores de la Biblia, como nunca antes te los contaron. Si valoras el conocimiento espiritual y quieres fortalecer tu fe con cada video, este es tu lugar. Vamos juntos en este viaje de descubrimiento. El reinado de Ezequías marcó un punto de inflexión radical en la historia espiritual de Judá. En un periodo donde la idolatría y el alejamiento de los caminos de Dios se habían vuelto casi la norma entre los monarcas, este rey demostró ser una excepción extraordinaria. Su compromiso con los mandamientos divinos no era superficial ni simbólico, él actuó con una firmeza pocas veces vista. Bajo su liderazgo, fueron destruidos todos los lugares altos que habían sido utilizados para ritos paganos e idolátricos, sitios que provocaban la ira del Señor por desviar el corazón del pueblo hacia falsas deidades. No se detuvo ahí. Ezequías mandó derribar las columnas sagradas y cortó los postes dedicados a ídolos cananeos, símbolos que durante generaciones corrompieron a Israel e introdujeron prácticas espiritualmente destructivas.
Y como señal de su celo por purificar el culto, destruyó también un objeto que, aunque alguna vez había sido ordenado por Dios, se había transformado en un ídolo, la serpiente de bronce construida por Moisés durante el Éxodo. En su tiempo, aquel símbolo servía como un recordatorio del poder sanador de Dios. Sin embargo, siglos después, el pueblo la veneraba como si tuviera poder por sí misma, quemándole incienso y dándole incluso un nombre, Neustán. Ezequías no permitió tal confusión entre símbolo y adoración verdadera. 2 Reyes 18, 4-5. Este tipo de actitud usada e piedosa fez con que Ezequías se destacase como rei semigual. A Biblia de Ixaclaro, nao joven ingem como ele entre todos os reis de Judá, nemantes nem depois. Sua fe inabalable confianza absoluta en el Dios de Israel transformaram sua historia, ea de toda humanacao. En medio de tempos caóticos, donde a mayoría dos gobernantes seguía seus propios intereses e alianzas políticas desastrosas, Ezequías decidiu confiar plenamente no Senhor. E qual foi o resultado? A presença de Deus estaba com ele en todo momento. A Biblia afirma que ele prosperaba en tudo o que facia, e iso se vía tanto nas reformas religiosas quanto nas vitórias militares. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Rain-X wipers are the #1 wiper blades in America. That means all kinds of drivers choose Rain-X. Big drivers in small cars choose Rain-X. Small drivers in big cars choose Rain-X. Drivers with long hair and short commutes choose Rain-X. Drivers with short hair and long commutes choose Rain-X. Drivers with pets on board, babies on board, and bored babies on board choose Rain-X. Basically, drivers who love a clear view of the road all choose Rain-X wipers, the #1 wiper blades in America. 2 Reyes 18, 6-8. Inclusive, Ezequías tomó uma atitude de coragem extrema, se rebelou contra o imperio mais temido da época, a Asiria, recusándose a continuar pagando tributos e a se submeter ao seu dominio. Ele enfrentou esa superpotencia con fe, e não apenas sobreviveu, como também saiu vitorioso en varias batalhas. Seu exército derrotou os filisteus desde pequeñas torres de vigilancia até grandes cidades fortificadas como Gaza, retomando territorios que habían sido perdidos ao longo de anos. Mas o cenario geopolítico era tenso. No cuarto ano do seu reinado, o rei Salmán se dá a Siria sitiou Samaria, capital do reino do norte, Israel. Após 3 anos de cerco, a cidade caiu. Foi evento devastador. Samaria foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequías, e o povo de Israel foi levado en cativeiro, exilado para teres distantes como Alá, Abore ou outras regiões asirias, onde perderán súa identidade e súa fe. Tudo iso porque desobedecerán a voz do Senhor, ignoraram seus mandamentos e quebraram súa alianza. Este contexto sombrío faz brilhar aínda máis o legado de Ezequías. Enquanto outros reis conducían seus povos a ruína por causa de súa rebeldía contra Deus, Ezequías mostrou que a obediencia, a coragem e a fe verdadeira sao recompensadas con protecao, bencao e vitoria, mesmo diante das maiores ameacas. A pesar de todo el esfuerzo espiritual y las reformas ejemplares que llevó a cabo el rey Ezequías, Judá no quedó inmune a las duras consecuencias del pecado acumulado por generaciones anteriores. El pueblo, durante años, había ignorado los mandamientos que Dios había entregado a través de Moisés, su siervo. No solo dejaron de obedecer, sino que deliberadamente cerraron sus oídos a la voz divina. No escucharon, y mucho menos practicaron lo que Dios había establecido en su alianza. Y entonces, en el año 10 del reinado de Ezequías, un nuevo capítulo oscuro comenzó a escribirse. Sennacherib, el poderoso monarca de Asiria, sucesor de Salmanasar, el conquistador que había destruido Israel, decidió marchar contra Judá. Su objetivo era claro: tomar todas las ciudades fortificadas, consolidar o dominio asirio e eliminar cualquier resistencia. Y lo logró. Una por una, las fortalezas de Judá fueron cayendo bajo el peso aplastante del ejército asirio, dejando a Jerusalén como la única ciudad que aún resistía el asedio. Ante esta amenaza abrumadora, Ezequías tomó una decisión difícil. En un intento por evitar que su pueblo sufriera el mismo destino trágico que había caído sobre Israel, envió una súplica personal a Sennacherib, quien estaba en Laquis,
una de las fortalezas conquistadas. En su mensaje, Ezequías reconoció haber actuado mal y se ofreció a pagar el precio que el invasor exigiera con tal de que se retirara. La respuesta de Sennacherib fue dura, exigió una cantidad astronómica, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Para cumplir con esta demanda, Ezequías vació los tesoros del templo del Señor y del palacio real. No bastando con eso, mandó retirar el oro que él mismo había mandado colocar sobre las puertas del templo, desmontando incluso los detalles sagrados del umbral y las molduras para poder reunir el tributo que el rey extranjero pedía. Era un momento de profunda tensao. A fe de Ezequías foi colocada a prova como nunca antes. O povo estaba en choque, mesmo como rei justo e obediente, Judá estaba a beira da destruicao. Parecía que todas as medidas espirituais tomadas até ali habían sido en vão. Pero lo más impactante aún estaba por ocurrir. Sennacherib, mesmo após receber o resgate en prata e ouro, não se retirou. Ele quería maíz do que riquezas, ele quería poder, dominio, subjugacao. Cercou Jerusalém com suas tropas, acreditando que en breve derrubaría também a capital de Judá. Só que desta vez, quem tomaría o controle da situação não seria nem Ezequías, nem Sennacherib, sino el mismo Dios de Israel, que estaba prestes a mostrar que nenhum exército, por máis numeroso e temido que fose, poderíase colocar diante do seu poder. Lo que parecía ser apenas un conflicto militar se convirtió, na verdade, en unha prova de fe en escala nacional. Deus permitiu que Ezequías fose colocado sob imensa presao, não para destruí-lo, mas para revelar a grandeza do seu poder diante de toda a Anacao. Era daqueles momentos en que a historia humana e o propósito divino coliden. Sennacherib, o arrogante rei da Asiria, aparentemente não ficou satisfeito como o enorme tributo de prata e ouro que Ezequías había enviado. Tal vez ele o vise como sinal de fraqueza. Tal vez seu orgullo exigise máis do que riquezas. Ele quería humilar Jerusalém, subjugar o povo e terminar de uma vez por toda sua campana de conquista sobre Judá. Como ese objetivo, ele mobilizou uma forca ainda maior. Não era apenas exército, era espetáculo de poder intimidador. Ele enviou 3 de seus máis altos oficiais, o Tartán, o Rapsaris e o Rapsaces, ou Rapsaque, junto con uma numerosa tropa, diretamente para Jerusalém. Esa delegacao não vio negociar, vio exigir rendicao total. Os emisarios asirios posicionáranse ao lado do aqueduto da piscina superior, local estratégico e simbólico, pois controlaba parte do abastecimento de agua da cidade, e ali aguardáramos representantes do rei Ezequías. Foran recebidos por Eliakim, que administraba a casa do rei, Sebna, o escriba, e Joá, o cronista real. O Rapsaque, portavoz dos asirios, tomou a palabra e comecou discurso cuidadosamente planejado para semear dúbida, medo e confusao entre os líderes de Judá. En voz alta, para que não só os oficiais, mas também o povo nos muros pudese movir, lancou sua primeira provocacao. Digama Ezequías, assim fala o grande rei, o rei da Asiria. En que se baseia toda esa sua confianza? Vose diz que tem conselho e forca para a guerra, mas tudo iso sao palabras vacias. Queme que te protege agora, para que se atreva a se rebelar contra min? E entao comecou a desferir insultos contra os aliados de Judá. Acaso vose está colocando sua esperanza no Egito? No farao. Apoio fraco como uma cana quebrada que, ao ser tocada, atravesa a mão de quem nela se apoia? Así me o rei do Egito para todos que confían nele. A seguir, o ataque verbal se tornou ainda máis ousado, desta vez, direcionado diretamente contra o propio Deus de Israel. Ese voces me diserem que confiam no Senhor, seu Deus. Não foi justamente ese Deus cujos altares e lugares altos Ezequías destruyó? Não foi ele que ordenou ao povo de Jerusalém e Judá, somente diante deste altar adorarás? O Rapsaque torceu os fatos deliberadamente. Ele usou a própria fidelidade espiritual de Ezequías como arma contra ele, tentando confundir o povo e facelos crer que estaba mindo contra Deus, quando, na verdade, Ezequías había obedecido as ordens divinas ao destruir os altares pagos. A estrategia era clara: semear o medo, destruir a fe, provocar a rendicaos en lutar. Mas Ezequías sabía que esa guerra não sería vencida como espada ou escudo, sería vencida como oracao, fe e dependencia total do Senhor dos exércitos. El portavoz de Sennacherib, el temido Rapsaque, continuó seu discurso venenoso diante das murallas de Jerusalém, elevando a tensao a cada palabra. Sua intenção era clara: desmoralizar completamente o povo, destruir sua confianza no rei e, principalmente, minar sua fe no Deus de Israel. Ele zombou das capacidades militares de Judá com sarcasmo calculado. Vamos facer o trato. Entreguemse ao meu senhor, o rei da Asiria, em troca LHS darei 2000 cavalos. Mas vamos ver se voces conseguem até mesmo encontrar cavaleiros para montá-los.
Como pensamen resistir ao meu exército, se nem pode montar 2000 homens para a batalla? Com ese escarnio, o Rabsaque expuso que julgaba ser una verdade obvia. Judá estaba militarmente indefesa, fragilizada, sem aliados verdadeiros, como exército pequeno diante de imperio que lácel. Ele continuou sua retórica manipuladora. Voses estao confiando no Egito? En carros de guerra e cavaleiros que nunca chegarao? O Egito é como uma vara de cana rachada, quem se apoia nela, acaba ferido. Eles não virá salvar voses. Ese argumento, infelizmente, tina fundo de verdade. O Egito, embora fosse uma potencia regional, era instável e frecuentemente traía suas aliancas. Judá había depositado esperanza política en apoio frágil. Mas o golpe mais ousado, mais traicoiró, vio enseguida. O Rabsaque afirmou, sem me citar. Mais, voses acham que vim destruir esta terra sem o consentimento do Senhor. Foi o propio Deus de voses que me enviou aqui. Ele me ordenou, suba contra esta terra e destruá. Com essa declaracao, ele tentou lancar a estocada final, afirmar que até o Deus de Israel estaba do lado dos asirios. Era uma mentira, mas cuidadosamente construída para parecer lógica diante da crise que Judá enfrentaba. Afinal, aos solos de povo cansado e cercado, fazia sentido pensar que Deus os había abandonado. O portavoz de Senaquerib, habilidoso en psicología de guerra, tocou en todas as feridas abertas. O Egito não o salvaría, e ele sabia disso. O exército de Judá era pequeno e mal equipado, uma verdade dolorosa. Ezequías había destruído os altares antigos, algo que o povo talvez ainda não compreendia plenamente, mesmo sendo a vontade de Deus. E agora, disse a ele, o propio Deus mandaba destruí-los, uma mentira maquiavélica que poderia quebrar o último fio de esperanza. Era uma tempestade perfeita. O inimigo era forte, a cidade estaba cercada, a ajuda externa era ilusoria, e até a fe do povo estaba sendo questionada. Tudo isso fazia parte de uma estratégia calculada para enfraquecer as defesas de Judá sem precisar disparar uma única flecha. Mas o que Senaquerib não sabia, era que aquele Deus, o mesmo a que Mele usou invocar em Baal, estaba prestes a agir de forma poderosa e inesperada. Mientras los ecos del terror aún resoaban pelas ruas de Jerusalém, a lembranca do destino trágico dos vecinos do norte, o reino de Israel, ainda estaba fresca na mente do povo. Israel había sido conquistado pelos asirios e levado ao exilio. Agora, os mesmos inimigos estaban batendo as portas de Judá, com a mesma brutalidade, a mesma arrogancia e a mesma sede de conquista. O cerco era iminente. No alto dos muros da cidade, os soldados e civis de Jerusalém observaban con ansiedade os enviados de Senaquerib. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. O Rabsaque, com sua voz carregada de desprezo e superioridade, fazia questão de que cada palavra sua fosse uma flecha no coracao do moral do povo. Foi então que dos principais homens da corte de Ezequías, Eliasim, filho de Ilquías, Sebna, o escriba, e Joá, o cronista real, tentaram apaciguar a situação, fazendo pedido aparentemente simples. Por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não se dirija a nos em hebraico, diante do povo que está sobre o muro. A intenção era clara, evitar que o povo escutase e fosse tomado pelo pánico. Eles sabiam que cada palavra do Rabsaque era uma arma psicológica.
Mas o que vio en resposta foi algo ainda mais cruel. O emisario asirio não apenas rejeitou o pedido, como respondeu com escárnio brutal. Por acaso fui enviado apenas para voces e para o rei de voces? Não. Fui enviado também para os homens que estão sentados nesse muro, que, quando o cerco se prolongar, terá o que comer o próprio excremento e beber a própria urina. Sim, foi a eles também que vim falar. E então, deliberadamente, o Rabsaque se colocou de pé, ergueu a voz e gritou em hebraico, para que cada homem, mulher e criança pudessem ouvir cada sílaba com clareza. Escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías. Él no podrá salvarlos. No le crean cuando les diga que el Señor los librará, que Jerusalén no caerá. Es mentira. Sua voz ecoaba pelas múralas, como un trovao carregado de mentira e intimidacao. Él sabia que sua missão não era apenas diplomática ou militar, era uma guerra psicológica. Seu objetivo era simples, quebrar a fé do povo antes mesmo de levantar uma espada. Rabsaque não estaba interesado en negociacoes, ele quería que a cidade se rendese pelo medo. Quería que os soldados abandonasen seus postos. Quería que o povo deixase de acreditar no propio rei. Mas acima de tudo, quería que deixasen de acreditar no Deus de Israel. En aquele momento, cada pessoa en Jerusalén foi forcada a se perguntar: até onde vai a nossa fé? Será que Ezequías realmente pode nos proteger? Será que o Senhor ainda está conosco? Ou nos abandonou como a Israel? Era o momento máis tenso da crise. Os coracoes estaban en conflito entre o medo e a fé, entre a lógica da guerra e a confianza no imposible. Mas o que o Rabsaque não sabia, era que, quando os homens chegam ao fim de suas forcas, é exatamente aí que o braco do Senhor começa a agir. El asedio psicológico sobre Jerusalén alcanzó su punto culminante. La voz del portavoz asirio, el Rabsaque, retumbaba como una amenaza disfarcada de promesa. Depois de tentar destruir a confianza do povo en Ezequías e no Senhor, agora ele usaba uma estrategia ainda mais traicoeira, ofrecer esperanza en troca de rendicao. No escuchen más a Ezequías. Así dice el gran rey de Asiria: hagan las paces conmigo, salgan de la ciudad y entréguense. Entonces, cada uno podrá comer tranquilo de su propia vid, descansar bajo su higuera y beber de su cisterna. Y cuando llegue el momento, yo los llevaré a una tierra tan fértil como esta, una tierra de trigo y vino nuevo, de olivos y miel. Así vivirán, y no morirán. Con esas palabras, Rabsaque pintaba un cuadro encantador: paz, segurança, abundancia. Prometía una tierra parecida, fértil, acolhedora, uma transicao suave, o hace acordó diplomático. Mas todos sabíamos que realmente significaba: exilió, dominacao e fin da soberanía. As promesas de Senaquerib soaban tentadoras para uma cidade prestes a ser sitiada, isolada, faminta. O povo de Jerusalém, vendo as tropas inimigas acampadas diante de seus muros, tal vez tenha sentido por momento a seducao da oferta. Afinal, que não quer escapar da dor e da fome? Mas era uma ilusao. Uma isca. Esa proposta astuta do inimigo lembra muito bem outra estratégia conhecida desde os primórdios, a mesma que a serpente usou no Edén. Uma promessa atraente, como aparência de vida, que oculta a escravidão. Assim também o inimigo da fé e a teoge, oferecendo glória sem cruz, segurança sem Deus, vida sem verdade. Mas no fim, o pecado nunca entrega o que promete. E, como se ainda não bastasse, o Rabsaque encerrou seu discurso como uma série de perguntas retóricas carregadas de sarcasmo e blasfemia. ¿Acaso algún dios de las otras naciones ha logrado liberar a su pueblo de mi mano? ¿Dónde están los dioses de Amat, de Arpad, de Sepharvaim, de Ená y de Ibá? ¿Qué dios ha podido salvar Samaria de mi ejército? ¿Y ustedes aún creen que el Señor podrá librar Jerusalén? A mensagem era clara: ninguém conseguiu resistir. Nenhum Deus salvou seu povo. Então por que o Deus de Ezequías seria diferente? Mas o povo de Judá respondeu com silêncio absoluto. Não por cobardia. Não por falta de fé. Mas porque Ezequías había dado uma ordem clara: não respondam. Não entrem no jogo deles. E assim, diante da provocacao maíz agresiva jafeita, o povo permaneceu firme, calado, sem ceder. Os tres enviados reais, Eliakim, Sebna e Joá, voltaram ao palacio com os trajes rasgados, sinal de dor profunda e humilacao. Levaram ao rei Ezequías cada palavra pronunciada por Rabsaque. O ambiente era de tensão absoluta. Mas aquele silencio não era fraqueza. Era o prenuncio da intervencao de Deus. Porque quando os homens já não têm forcas para responder, é então que o seu se move. E quando o inimigo já disse tudo o que podia, é o Senhor quem fala por último.
Si estás disfrutando esta historia tanto como yo al contártela, déjame saber ahí abajo en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar del pueblo de Jerusalén? ¿Confiarías en Ezequías, o te rendirías al enemigo? No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias bíblicas. Y quédate hasta el final, porque voy a dejarte 2 videos recomendados en los cards con más relatos impactantes como este, para que sigas aprendiendo y fortaleciendo tu fe. Seguimos con la historia. La tensión en Jerusalén era guase insuportable. Os enviados de Ezequías, devastados pelo que hubirando Rapsaque, voltara Mao palacio como os vestidos rasgados, gesto de luto profundo e desespero. Tinan visto e ouvido o desprezo do inimigo nao apenas contra seu rei, mas contra o propio Deus de Israel. Cuando o rei Ezequías ouviu o relato completo da provocacao a Siria, sua reacao foi inmediata e comovente, rasgou também as suas vestes, cobriuse con pano de saco, símbolo de humilacao e arrependimento, e foi direto ao templo, a casa do Senhor. Ele nao buscou primeiro conselhos militares, nem tentou reorganizar suas forcas armadas. Sua primeira resposta foi espiritual. Ezequías sabia que a batalla a frente nao era apenas contra homens, mas contra forcas que tentaban desestabilizar a fe de toda uma nacao. Reconhecendo a gravidade da situação, Ezequías enviou uma delegacao especial ao profeta Isaías, o homem de Deus naquele tempo, para buscar direcao. Os enviados éramos mesmos conselheiros principais do palacio, agora também vestidos de saco, mostrando que a dor era compartilhada por todos os níveis do reino. A mensagem levada ao profeta era intensa. Así dice Ezequías, este es un día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Hemos llegado al momento del parto, pero no hay fuerzas para dar a luz. Esa expresao, profunda e simbólica, falaba de povo que chegou ao limite, o momento en que a vitória poderia nacer, mas exaustado espiritual e emocional os impedía de continuar. Ezequías esperaba que tal vez, só tal vez, o Senhor, en súa misericordia, ouvise as palabras de insulto proferidas pelo Rapsaque e Agise, não apenas para proteger Jerusalém, mas para defender súa propia honra diante das nacoes. Eles pediram a Isaías que intercedese, que orase pelo remanescente que ainda resistía, por aqueles que ainda não habían dobrado os joelhos diante dos inimigos, nem perdido a fe. Neste momento, o coracao de Ezequías debía estar carregado de dúvidas. Ele había sido fiel, conducido reformas espirituais, restaurado o culto verdadeiro, abolido a idolatría. En resposta a tudo iso, cerco brutal? Silencio aparente de Deus? Esa parte da historia nos lembra uma verdade poderosa, porém desconfortável. A fidelidade a Dios no es una garantía de que no habrá dolor. A obediencia não nos isenta das provacoes, mas nos prepara para enfrentarlas con coragem, sabedoria e fe. Ezequías não entendía o porquê, mas ele sabia a quen recorrer. E iso faz toda a diferença. A fidelidade, mesmo en meio ao sofrimento, não é en vão. Ela não nos libra da dor, mas nos fortalece para suportá-la. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. E quanto mais vivemos en comunao con Deus, mais prontos estaremos para resistir nos días difíciles. Vivir con una perspectiva divina implica aprender a confiar en Dios tanto en las horas más oscuras como en los momentos de prosperidad. Así como el rey Ezequías, cuando se vio cercado por la amenaza y la humillación, tuvo la oportunidad de experimentar el actuar del Señor, tú también puedes ser testigo de cómo la fe transforma la adversidad.
Ante la calamidad y la escarnio del enemigo, Ezequías no se refugió en la desesperanza. Con determinación, ingresó al templo del Señor para adorar y buscar consuelo en su presencia. Al mismo tiempo, tomó una decisión que rompería el patrón dosificado por sus antecesores. Envió una delegación, vestida de saco como señal de luto y arrepentimiento, para solicitar una palabra directa del Dios vivo a través del profeta Isaías. Estos enviados, cargados de dolor y responsabilidad, explicaron a Isaías la crítica situación en que se hallaba Judá y compartieron cómo el arrogante líder asirio, con su desprecio, se atrevía a afrentar la majestad del Dios de Israel. La crudeza de sus palabras reflejaba no solo la tensión del momento, sino también la esperanza de que Dios interviniese de forma milagrosa. Con compasión y autoridad, Isaías les respondió: «Decida vuestro Señor, no temas por las palabras que has oído, por ese desprecio de los siervos del rey asirio. El Señor me ha encargado que te diga: pondré un espíritu en él, de tal manera que oirá rumores y regresará a su tierra, y caerá por espada en su propio territorio». Estas palabras, proféticas y cargadas de seguridad divina, no solo buscaban contrarrestar las blasfemias del enemigo, sino reafirmar que el Dios de Israel estaba plenamente al control, aun cuando todo parecía perdido. Isaías sabía, por el conocimiento profundo que le otorgaba el Señor, que cada detalle de la situación ya estaba en manos de Dios. El mensaje que Isaías proclamó al rey Ezequías comenzó con el mandato que tanto reconforta al creyente: «No tengas miedo». Esta sencilla pero poderosa orden recorre las páginas de la Biblia, recordándonos que, en cada adversidad, Dios infunde valentía y confianza. Él escucha cada clamor, cada palabra de angustia y está siempre dispuesto a responder. El Señor no solo escuchó las insultantes palabras del siervo asirio, sino que preparó una respuesta contundente. En lugar de destruir Jerusalén, Él tenía designado un plan divino para repeler al invasor, honrando así su promesa de protección. En medio de una situación de extrema vulnerabilidad, el rey y su pueblo se encontraron ante un llamado a la fe inquebrantable. Este episodio nos enseña que la fidelidad a Dios no garantiza la ausencia de sufrimiento, sino que forja la fortaleza interior necesaria para enfrentar cualquier prueba. Al depositar su confianza en el Señor, Ezequías no solo se preparó para soportar la tormenta, sino también para ser testigo del asombroso actuar divino, capaz de transformar la adversidad en victoria. Mientras Jerusalén contenía el aliento en una tensa espera, ocurrió un giro inesperado. El Rabsaqué, el arrogante portavoz del rey asirio, se retiró momentáneamente, al saber que su rey, Senaquerib, había de Ixadolakis se trasladado para Kembate o otra ciudad fortificada de Judá, Libna, a unos 40 kilómetros al suroeste da capital. A Situacao continuaba instável, mas por momento, o solos do inimigos se voltaran para outro ponto. Foi nese intervalo que chegaram novas noticias ao campo asirio. Tiraca, o rei da Etiopía, poderoso aliado egipcio, estaba vindo para enfrentarse a Senaquerib en campo de batalla. Ese anuncio fez con que o rei asirio repensase súa estrategia. Embora tivésese afastado de Jerusalén por breve período, não tinha desistido da cidade santa. Pelo contrario, antes de ir ao encontro do novo inimigo, ele fez questão de enviar uma nova mensagema a Ezequías. Quería de Ixalo intimidado, asustado, ansioso como retorno inevitável. E súa carta contina ameacas ainda máis diretas, agora proferidas pelo propio rei. No permitas que tu Dios, en quien confías, te engañe diciéndote: Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Ya sabes lo que hemos hecho con todas las naciones a nuestro paso, las hemos arrasado por completo. ¿Y tú crees que vas a ser la excepción? Senaquerib reforcou súa arrogancia ao listar na mensajemos nomes de reinos inteiros que habían sido destruídos antes de Judá: Gozán, Arán, Resef, os filos de Eden en Telasar. También mencionó os reis de Amat, Arpad, Sefarbaim, Ená e Ibá, todos desaparecidos, todos derrotados. A idea era simples, ninguém había resistido. Todos os deuses falaram. Todos os reinos ruirán. E então vio o golpe final na carta. ¿Dónde están ahora esos dioses? ¿Dónde están esos reyes? ¿Quién los salvó? ¿Qué hace pensar que tu Dios salvará a Jerusalén? Senaquerib quería deixar claro que voltaria, e que, cuando o ficese, não habería misericordia. Ele habíase afastado por necesidade militar, mas o intencao era completar a conquista. A carta foi enviada como uma arma final, para queimar o que restaba da esperanza do povo. Lembrete cruel de que o cerco não había terminado, apenas había sido adiado. Mas o que Senaquerib não compreendia e que seu afastamento não era apenas uma coincidencia tática. Deus já estaba operando nos bastidores. O rei da Etiopía, a aparente distracao militar, era parte do plano divino para ganar tempo, mover Coracó e se preparar o palco para o milagre. E Ezequías, ao receber a carta, não respondeu com medo. Ele não buscou a ajuda de aliados humanos.
Levou a carta até o templo, a desenrolou diante do altar, e orou. Porque cuando o mundo envía a Meacas, o servo fiel entrega tudo ao seu senor. El momento más profundo y poderoso de esta historia no ocurrió en el campo de batalla, ni en las murallas de Jerusalén, ni frente a un ejército. Ocurrió en el lugar más sagrado de la ciudad, el templo del Señor, donde el rey Ezequías se presentó en humildad absoluta, cargando consigo no una espada, sino una carta, una amenaza escrita con arrogancia y desprecio. Ezequías había recibido el mensaje de Sennacherib, repleto de insultos no solo hacia él como líder, sino directamente contra el Dios viviente. Pero en lugar de responder con palabras de ira o temor, el rey tomó aquella carta, subió al templo y la desplegó delante del altar. Allí, en la presencia del Todopoderoso, presentó la amenaza, y oró. Oh Señor, Dios de Israel, que estás entronizado entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú creaste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, que ha enviado este mensaje para afrentar al Dios viviente. La oración de Ezequías no fue una súplica desesperada sin rumbo. Fue una declaración clara de fe, reverencia y verdad. Reconoció a Dios como el único soberano sobre todas las cosas, no como los ídolos falsos que los asirios habían destruido en otras naciones. Esos dioses eran apenas figuras de madera y piedra, hechas por hombres, sin vida ni poder. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han arrasado todas esas tierras, han destruido ciudades enteras, han arrojado al fuego a los dioses de las naciones, pero no eran dioses. Eran obras humanas. Pero tú no eres así. Tú no eres una creación. Tú eres el Creador. Y entonces, su súplica final resonó en el templo con fuerza espiritual. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, te ruego, líbranos de su mano. No solo por nosotros, sino para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, solo tú eres Dios. Ezequías no pidió la victoria para su gloria personal, ni por motivos políticos. Su oración fue completamente centrada en la honra de Dios, en que su nombre fuera reconocido en toda la tierra. Él entendía que esa guerra no era solo entre Judá y Asiria, era una batalla por la verdad, por la fe, por el testimonio del Dios vivo frente a un mundo dominado por la idolatría y la arrogancia humana. Este momento nos enseña algo esencial. Cuando el enemigo te amenaza, cuando la vida te presenta cartas llenas de miedo y desesperanza, no reacciones con gritos, no entres en pánico, llévalas al altar. Coloca tus batallas ante Dios y deja que Él pelee por ti. Porque fue en ese silencio reverente, en esa oración íntima, donde la historia cambió. Dios había escuchado. El cielo ya estaba en movimiento. El clamor de un hombre fiel estaba por provocar una intervención divina que ningún imperio terrenal podría impedir. Cuando Ezequías extendió aquella carta de amenaza ante el altar del Señor, no lo hizo como alguien que solo pedía ayuda para evitar una catástrofe nacional. Él la presentó como lo que realmente era, un ataque directo al carácter de Dios, una ofensa abierta contra el Santo de Israel. Ezequías entendía que la gloria de Dios estaba en juego, y oró para que el Señor mismo defendiera su nombre y demostrara ante todas las naciones quién es el verdadero rey. Esta oración no fue un clamor egoísta, sino una súplica basada en el honor de Dios. Y por eso, el cielo respondió. El profeta Isaías, movido por el Espíritu, envió una palabra poderosa directamente a Ezequías. No había pasado mucho tiempo. La respuesta de Dios fue rápida y clara. Así dice el Señor, Dios de Israel, he oído tu oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Y entonces vino una declaración divina de juicio y desprecio contra el enemigo. El Señor no solo había escuchado, ya había hablado. La Virgen hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén mueve la cabeza detrás de ti. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién alzaste la voz y alzaste con soberbia tus ojos? Contra el Santo de Israel. A través de Isaías, Dios le recordó a Sennacherib exactamente lo que había hecho. Afirmó que, por medio de sus mensajeros, había insultado al propio Señor, se había gloriado en sus conquistas, se había jactado de haber subido a los montes más altos, de haber talado los cedros del Líbano, de haber secado ríos y tomado lo que no era suyo. En su arrogancia, se creía invencible. Pero el mensaje de Dios fue claro. ¿Acaso no sabías que desde mucho tiempo atrás yo mismo lo había planeado? Desde la antigüedad yo lo había determinado, y ahora lo he hecho realidad. En otras palabras, Sennacherib no era el autor de su éxito militar, era apenas un instrumento en las manos del Dios soberano. Las ciudades que había destruido, los reinos que había arrasado, todo eso fue permitido por el Señor, como parte de un plan mayor, no por el poder del invasor, sino por la voluntad del Creador. Y ahora, el mismo Dios que lo había tolerado, le pondría un alto.
El juicio estaba decretado. Dios había visto su arrogancia, su falta de temor, su desprecio por lo sagrado. Y había llegado el momento de actuar. Aquel mensaje profético no era solo para Ezequías, sino para todo Judá y para las generaciones futuras. Dios no se queda en silencio para siempre. Él observa. Él espera. Pero también responde. El mensaje de Isaías fue un consuelo para el pueblo fiel, pero un veredicto devastador para el enemigo. El Señor dejaría claro que su nombre no sería burlado, su pueblo no sería abandonado, y su gloria no sería pisoteada. Las palabras de Dios, pronunciadas a través del profeta Isaías, no solo respondieron a la oración de Ezequías, sino que fueron también un acto de justicia poética contra el rey de Asiria. Aquel hombre que se había exaltado a sí mismo por encima de naciones y dioses, ahora era ridiculizado por el Señor del universo, como alguien que ni siquiera sabía que estaba siendo usado como una simple herramienta en un plan mucho mayor. El mensaje fue directo, visual y lleno de poder. Las naciones que aplastaste quedaron aterradas y avergonzadas. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Fueron como hierba del campo, como brotes verdes marchitos, como pasto de azotea seco antes de tiempo. Y luego, como un golpe final contra su orgullo, el Señor declara: Yo conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y también tu furia contra mí. Por cuanto tu arrogancia ha llegado a mis oídos, pondré mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. La imagen es impactante. Dios compara a Sennacherib con un animal salvaje, al que se le coloca un anzuelo y un freno para controlarlo y arrastrarlo de vuelta, humillado, a su tierra. Aquel que se creía invencible descubriría cuán pequeño e impotente era frente al verdadero Rey de Reyes. El rey asirio no solo había desafiado a Judá y a su líder, sino que había blasfemado contra el Santo de Israel. Pero lo que no sabía era que sus conquistas, sus estrategias y hasta sus pensamientos más privados no escapaban al conocimiento de Dios. Cada paso que dio, cada palabra que pronunció, ya había sido previsto desde la eternidad. Sennacherib era apenas una pieza más en el tablero del reino de Dios. Pero mientras Dios pronunciaba juicio sobre el enemigo, también traía palabras de consuelo y esperanza para su pueblo. En medio de la angustia del asedio, donde Jerusalén enfrentaba el hambre y la incertidumbre, el Señor envió a Ezequías un mensaje lleno de promesa. Este será para ti la señal: este año comerán lo que brote por sí mismo, el segundo año, lo que crezca espontáneamente. Pero en el tercer año sembrarán, cosecharán, plantarán viñas y comerán de sus frutos. El pueblo de Jerusalén, por miedo al ejército asirio, ni siquiera podía salir a sembrar o recolectar. Pero Dios les garantizaba que la tierra misma produciría para ellos, y que al tercer año volverían a trabajar su tierra con libertad. Era una promesa de restauración, de paz, y de vida después del caos. Y lo más conmovedor, Dios habla de un remanente fiel que sobreviviría y florecería. Los que hayan escapado de la casa de Judá volverán a echar raíces por debajo y darán fruto por arriba. De Jerusalén saldrá un resto, y del monte Sión un remanente. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. No era simplemente un mensaje político. Era una declaración espiritual. Aunque todo parezca perdido, Dios siempre preserva un pueblo, siempre guarda una raíz, una semilla que volverá a crecer. Su fidelidad no depende de las circunstancias externas, sino de su pacto eterno. El asedio aún no había terminado. Pero ahora, la promesa estaba sellada.
Y cuando Dios promete, nada ni nadie puede impedir su cumplimiento. El mensaje del Señor fue claro, definitivo y lleno de esperanza. El pueblo que había estado cercado por el miedo y el hambre recibiría una señal concreta de que Dios no los había abandonado. En los años siguientes, Judá no solo sobreviviría, sino que volvería a florecer, sembrarían, cosecharían, plantarían viñas y disfrutarían del fruto de la tierra. Lo más extraordinario no era la recuperación agrícola, sino el milagro espiritual, un remanente fiel permanecería. Volverían a echar raíces, no solo físicas, sino también en la fe, y desde Jerusalén saldría un pueblo restaurado, una generación que daría fruto para la gloria de Dios. No por sus méritos, sino por el celo del Señor de los ejércitos. Y entonces, el Señor pronunció un decreto celestial sobre Sennacherib y su ejército. Así dice el Señor sobre el rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará una sola flecha contra ella. No se presentará con escudo, ni construirá rampas de asedio. Por el mismo camino por donde vino, regresará. No entrará en esta ciudad. Yo defenderé esta ciudad y la salvaré, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¡Qué declaración tan poderosa! El ejército más temido del mundo en ese momento, no pondría un pie dentro de Jerusalén. Ni una sola flecha. Ni una carga. Nada. ¿La razón? No era la fuerza militar de Judá, ni la estrategia política de Ezequías. Dios mismo lo haría. Él defendería a su ciudad. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Y por fidelidad a su pacto con David. Este compromiso divino con la casa de David no era simplemente una promesa política. Era una profecía eterna que apuntaba mucho más allá de Ezequías, hacia el Mesías prometido, Jesucristo, el Rey eterno que gobernaría no desde un trono terrenal, sino desde el trono celestial por toda la eternidad. Y entonces ocurrió lo inesperado. Lo sobrenatural. Lo innegable. Pergamino, y aconteció que aquella misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres en el campamento asirio. Al levantarse por la mañana, he aquí que todos eran cadáveres. 2 Reyes 19:35. Sin una sola espada de Judá desenvainada, sin una batalla librada, Dios peleó por su pueblo. En una sola noche, un solo ángel, enviado por el Señor, aniquiló el poder militar del imperio asirio. Sennacherib, el que se había burlado, el que se había exaltado a sí mismo por encima de Dios, se vio obligado a retirarse humillado. Volvió a su tierra derrotado, no por hombres, sino por la mano invisible de Dios. Pero su historia no terminó ahí. Pergamino, y sucedió que, estando adorando en el templo de su dios Nisroch, sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron a espada. Y huyeron a la tierra de Ararat. Y Esaradón, su hijo, reinó en su lugar. 2 Reyes 19:37. El mismo hombre que había insultado al Dios vivo fue asesinado por sus propios hijos, en el templo de un Dios falso que no pudo protegerlo. Así se cerró el ciclo de arrogancia, blasfemia y destrucción. Dios no solo había salvado a Jerusalén, había demostrado su poder a todas las naciones, había protegido a su remanente fiel y había preservado la línea mesiánica que culminaría en el nacimiento de Jesús. Esta historia nos recuerda que ningún enemigo es demasiado grande, que Dios es fiel a su palabra, y que Él pelea por aquellos que confían en su nombre. No fue necesaria una guerra larga. No hizo falta una estrategia compleja. No se requirieron alianzas ni ejércitos humanos. Bastó un solo acto del cielo. Con apenas un golpe, el ángel del Señor puso fin al asedio que tenía a Jerusalén al borde del colapso. Pergamino 185.000 soldados asirios fueron eliminados en una sola noche. No hubo confusión. No hubo resistencia. Fue una demostración directa del poder de un Dios que defiende a los suyos cuando confían en Él. Sennacherib, humillado, no tuvo más opción que regresar a su tierra, sin ejército, sin gloria, sin victoria. Y el juicio no terminó ahí. Tiempo después, mientras se postraba ante su dios Nisroch, el mismo que no pudo proteger ni una sola de sus batallas, Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos, justo allí, dentro del templo de la deidad en la que había depositado su fe. El hombre que se había burlado del Dios vivo, que despreció Jerusalén y ridiculizó a Ezequías, descubrió que los ídolos no salvan. Tal como Golías en su arrogancia había desafiado a Israel, Sennacherib también cayó, porque ningún enemigo puede resistir al poder del Altísimo. Así termina esta historia, no con la fuerza de los hombres, sino con la justicia de Dios, con la fidelidad divina hacia un rey que confió y oró, y con la certeza de que aquellos que se humillan delante del Señor jamás serán avergonzados. Persona levantando ambas manos en señal de celebración. Si esta historia fortaleció tu fe, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Haz clic en la campanita para no perderte ningún video,
y ayuda a que más personas conozcan el poder de Dios compartiendo este mensaje con alguien que lo necesite hoy. Tachuela de pizarrón de corcho, y no olvides revisar los 2 videos recomendados que aparecen aquí al final, sé que te van a edificar muchísimo. Que Dios te bendiga y te llene de valor para enfrentar cualquier desafío con los ojos puestos en Él. Nos vemos en el próximo video.